¿Qué relación, según tu punto de vista, existe entre lo que ocurre en el Estado Aragua y los hechos a nivel nacional? Fíjate, Por ejemplo, la cosa del narcotráfico. sí, el presidente Nicolás Maduro ha venido constantemente o insistiendo en, en apuntar de que estamos en presencia de ciertos sectores que siguen buscando el atajo inconstitucional para hacerse del poder. Ante ello hemos presentado pruebas, ¿no? Hemos denunciado actores con nombre y apellido, hemos desmantelado bandas criminales, etcétera. Sin embargo, a todo ello, los medios de comunicación se silencian todas estas denuncias, estas graves denuncias, y que tienen como objetivo final nada más y nada menos que el asesinato del presidente de la República. Y así lo hemos denunciado. Por eso que luego cogen como objetivo a Diosdado Cabello Rondón y lo acusan de narcotraficante y de dirigir supuestos carteles, etcétera, sin ni siquiera presentar una sola prueba. Pero el tema no es la denuncia per se. El tema es que, evidentemente, es la cabeza del poder legislativo y además de ser uno de los líderes fundamentales de la revolución. Por eso es que apuntan hacia el presidente Nicolás y hablan de una supuesta salida, entre comillas, constitucional, ¿no? Que a todas luces, evidentemente, no es otra cosa sino un golpe de Estado, porque las salidas son los procesos electorales y el pueblo hoy tiene cada vez más conciencia y valora más el derecho al sufragio como instrumento para garantizar la estabilidad política, democrática y la paz. Nosotros, nuestro pueblo, es un pueblo de paz y nuestro proceso revolucionario es el único, digamos, o nuestro proyecto, quizás más que proceso, nuestro proyecto bolivariano es el único garante de la paz de este país. En este proceso, Tarek, de conformación de una estructura de golpe, que hemos calificado muchos de golpe de Estado permanente, de conspiración permanente, de subversión permanente, juega un papel indudablemente las acusaciones, como tú has dicho, de vinculaciones del liderazgo nacional, ¿no? Bien en el gobierno, bien en otros poderes del Estado, de líderes muy destacados. Tú has hecho denuncias muy importantes en el Estado de Aragua al respecto. Es importante que las repitieras rápidamente. Correcto. Nosotros, una vez que asumimos el gobierno del Estado bolivariano de Aragua... Esa denuncia de la complicidad del gobierno con el narcotráfico es uno de los aspectos fundamentales del ataque a Venezuela. Sí. Porque eso lleva como finalidad... Claro. Permítame, antes de aterrizar en la pregunta concreta, de responderte una sola cosa. No existe en el mundo un país como Venezuela con una política antidrogas más eficiente que la que hemos tenido en tiempos de revolución. Tú la manejaste siendo ministro del Interior. Siendo ministro del Interior. Durante la gestión que yo dirigí, capturamos más de 100 narcotraficantes solicitados, entre ellos más de 20 fueron deportados a Estados Unidos, solicitados por Estados Unidos. Más de 600 toneladas de distintas drogas. La operación Boquete, destruimos pistas. 5 años consecutivos el país fue declarado por Naciones Unidas como territorio libre de cultivos ilícitos. Tenemos pruebas irrefutables, no pruebas porque las dice un funcionario del gobierno bolivariano, sino pruebas porque las instancias que les corresponde calificar las políticas públicas de otro país, como es el caso de Naciones Unidas, ha valorado positivamente la acción del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, hay un doble rasero sobre el tema. Estados Unidos es uno de los países con más problemas en la lucha contra el narcotráfico. No quiero entrar en esa diatriba, sin embargo, te quiero decir es que nosotros hemos demostrado vínculos de exfuncionarios o
personas vinculadas a la función pública, como es el caso del gobernador Rafael Licea Romero, con grupos asociados al tráfico ilícito de drogas. Hay un banquero que está siendo investigado, cuyo banco facilitó el trámite en dólares a otro país de un narcotraficante, hoy detenido por la justicia venezolana y sometido a procesos judiciales por la justicia venezolana. Además, este banquero era el enlace con Rafael Licea Romero, ¿no? Todas esas pruebas las hemos consignado ante el Ministerio Público. El Poder Judicial está actuando. No ahora, desde el momento que yo asumí, porque también hay voces irresponsables, lejos de sumarse a la investigación o solicitar que se profundicen las investigaciones, se aceleren las investigaciones, tratan de descalificar estas graves denuncias, ¿no? Porque saben que de alguna manera hay sectores de la oposición vinculados con estas mafias. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Seguir en la determinación de hacer justicia y facilitar a los organismos competentes las investigaciones, como es el caso del allanamiento de propiedades, la facilitación de información que tenga algún interés de carácter criminalístico, de tal manera de que lleguemos al fondo, a la raíz. Lo hemos dicho, tanto Diosdado como en persona, yo lo vuelvo a repetir, 1 y 1 millón de veces. El día que alguien se pare, bien sea aquí o en cualquier parte del mundo, y presente una sola prueba, cualquier prueba, no importa su naturaleza, que involucre a un funcionario, en este caso a mi persona, permítanme hablar en primera persona, yo pongo mi cargo a la orden como gobernador y me someto a la justicia. Son acusaciones infundadas. Detrás de ellos se esconde simple y llanamente la intención velada del imperio norteamericano de tratar de colocar a Venezuela y a nuestro proceso revolucionario como un estado forajido. Bueno, no tan velada, ¿no? Sí. No tan velada tampoco, ¿no? Pero fíjate tú. Pero tampoco ha sido descarada. Digo velada porque todas las acusaciones se disparan desde los Estados Unidos, desde sus medios de comunicación, desde voceros del gobierno norteamericano. Es decir, o sea, sí, es una cosa ya abiertamente manifiesta. Ahora fíjate, a medida que se aproxima la fecha de las elecciones parlamentarias, arrecia esa ofensiva. ¿Cuál es la percepción tuya como dirigente político, como hombre que tiene experiencia, sí, porque fue ministro del Interior y ahora como gobernador? Nosotros estamos construyendo la victoria. Te puedo decir hoy, domingo, que cuando el CNE coloque la fecha definitiva del proceso electoral, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas chavistas van a obtener una gran victoria en este proceso electoral número 20, ¿no? Y digo número 20 porque si en algo no tenemos déficit aquí en Venezuela es en elecciones, de las cuales, de las 19 ya desarrolladas, 18 hemos obtenido o hemos ganado las fuerzas chavistas. Esta número 20 la vamos a volver a ganar. Estamos trabajando en un plan de ofensiva y superando las adversidades, superando las situaciones difíciles que hay. Nosotros no estamos desconectados de las dificultades que hoy tiene nuestro pueblo. En contrario, estamos al frente de esas causas, al frente de esas adversidades, dando la cara y además buscando soluciones concretas para el desarrollo de un modelo. Evidentemente, hoy se acentúa, además del modelo revolucionario, que es el modelo socialista, bolivariano, humano, de justicia, de igualdad, y el capitalismo que se niega a desaparecer como un modelo de explotación, como un modelo de exclusión. Ahí está la confrontación de los modelos. Okay, pero también detrás de ello, José Vicente, por un lado estamos los patriotas, los demócratas convencidos en que la única vía para dirimir nuestras diferencias es la vía electoral y democrática. Quienes defienden el modelo capitalista apelan a las vías violentas, subversivas, conspirativas para hacerse del poder
e imponer de nuevo su hegemonía económica, su hegemonía comunicacional y tratar de dominar por vía de la fuerza a nuestro pueblo, que ya está resuelto a ser libre para siempre. O sea, que también lo que te quiero decir es que no solamente es la contraposición, no es una sola, a ver, no es un solo hecho circunstancial el proceso electoral en sí, sino detrás de esas elecciones, un poco tomando el título de tu artículo, una campaña y dos posturas, o diríamos una elección y dos modelos, una elección y dos posiciones, una antidemocrática, contrarrevolucionaria, que no cree en el Estado del sufragio, no cree en las instituciones del país, y otra patriótica, aferrada a la paz, garantista de los derechos del pueblo, los derechos sociales conquistados, como es el caso de la alimentación, de la vivienda, de la salud, de la educación. Y ahí estamos, pues, en este largo proceso de confrontación de modelos, de batalla de ideas, y nosotros estamos obligados por la historia, junto a nuestro pueblo, a vencer. Por eso yo te digo, el espíritu de la victoria está, digamos, cada vez más cerca y cada vez más nos llena de optimismo. Por eso te digo, y cada vez genera desesperación en ellos. Exacto, a partir de eso que acabas de decir, desesperación en ellos, ¿no? Una precisión. ¿Qué crees tú que puede hacer un sector de la oposición desesperado ante la posibilidad de la derrota, que para muchos es evidente, ¿no? Incluso en el exterior, ¿no? Sí. Incluso en el exterior. ¿Qué hará esa gente? Una vez más en la aventura. Sí. Ahí lamentablemente tenemos sectores... Tratarán de evitar que haya las elecciones. De la vida nacional que no hacen política, eso no es política, eso es otra cosa, y que de nuevo tratarán de, por la vía de la violencia, desconocer la vocación mayoritaria de un pueblo a la paz, a la democracia, porque tampoco, fíjate tú, responsablemente te puedo decir que hay sectores de la oposición. Sí, correcto. Creo que aún guardan la esperanza, digamos, porque también ahí hay conflictos de intereses internos terribles, porque este sector antidemocrático, fascista, tiene el poder económico y se impone por la vía de la fuerza, por la vía de la Embajada de los Estados Unidos a este otro sector que quiere construir una vía democrática alternativa al proyecto, que es válido. Sí, pero fíjate tú, hay dos momentos de aquí a la fecha que fija el Consejo Nacional Electoral, ¿no?, para las elecciones. Dos momentos. Uno, el proceso. En sí. Habrá sectores interesados en caotizar el proceso, ¿no? Crear una situación de violencia total, generalizada. Yo creo que ese plan ya está en marcha. Repetir el esquema guarimbero del año pasado, pero potenciándolo. Bueno, hace poco... Y otro momento es cuando se produzca el acto electoral y hay una derrota. Claro, no van a reconocer ese resultado. Correcto. ¿Qué carta tienen en la manga? Nosotros asumimos la posición que ha dicho públicamente el presidente constitucional de la República. Es reconocer los resultados que diga el Consejo Nacional Electoral una vez que concluya esa jornada. Reconocerlos. Nosotros no vamos a condicionar el pronunciamiento del CNE, no. Nosotros no vamos a colocar ninguna condición a la expresión soberana de un pueblo, soberana y sagrada de un pueblo. Ahora, alertamos que hay sectores de la derecha que desde ya anuncian abiertamente que van a desconocer los resultados. Ahora, el presidente Maduro ha colocado unos ejemplos, José Vicente, interesantes. El juego de la doble banda. Por un lado hay sectores de ellos que acuden a esas vías para legitimar los hechos de violencia, o un poco desplegar los hechos de violencia, mientras que otros se lavan la cara diciendo que son demócratas, que ellos apelan a los procesos electorales, a las instituciones democráticas, etcétera, pero que en el fondo, o mejor dicho, en el fondo quizás a veces se reencuentran porque no se niegan. Hace poco se escuchó un audio, que develaron un audio, donde el mismo Leopoldo López, hoy privado de libertad por estos hechos de violencia y estas 43 víctimas fatales que provocó el llamado desesperado que él hizo durante el año 2013, ¿verdad? Ellos
hoy, repito, apuntan al mismo plan de las guarimbas y quedó reflejado en este audio. La derecha no ha negado, simplemente trata de no generar ningún tipo de fricción o división interna cuando sabemos que hay posiciones encontradas. De nuestro lado, ¿qué nos corresponde hacer? Seguir construyendo la unidad. La unidad. Hay un espíritu de unidad en las fuerzas revolucionarias, con el gran polo patriótico. Seguir construyendo la victoria y superar las adversidades. Y que el pueblo tenga plena confianza en nuestro gobierno. El presidente Nicolás está tomando las medidas necesarias para superar esta situación difícil provocada por la caída del precio del barril de petróleo, provocada por los factores de desestabilización y perturbación de la economía, que habrá que conversarlo luego en otro programa, ¿no? Y claramente también, claro, digamos, actuando con beligerancia en este tema, etcétera, superando todas las dificultades que haya que superar, pero que el pueblo chavista y sobre todo el pueblo de Venezuela, más allá inclusive de su posición ideológica, le queremos decir, los únicos capaces de garantizar la paz de este pueblo, los únicos capaces de generar la tranquilidad y de seguir construyendo una verdadera democracia y seguir garantizando los derechos sociales de nuestro pueblo a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, es el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Si se atreviesen a ir por una vía que traten o intenten de derrocar este proyecto revolucionario, evidentemente el pueblo se expresará en las calles y pasará un 13 de abril. No lo queremos y lo vamos a evitar en lo posible, pero estamos obligados a crear conciencia respecto a la conducta de algunos grupos que siguen acariciando el golpe de Estado como una salida, ¿verdad?, a la confrontación política y natural de dos modelos que están ahí, pues, no solamente aquí en Venezuela, sino en el contexto internacional. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Vicente. Mucha suerte. Seguro. Una pausa y a regresar los confidenciales.